Sí. Hola, hola, tengan todos. Y estoy aquí acompañada de esta hermosa mujer, de este ser maravilloso, que es mi gran amiga Minerline, la doctora Minerline Racamonte. Y está aquí para hablarnos sobre el poder del ser desde el arte de vivir en esta serena conversación del alma. Y este es un momento hermoso en el que estamos grabando este encuentro, no solamente por el tema que vamos a hablar, sino por este, esta relación que ahora se nos presenta ampliando nuestra noósfera didáctica a otros espacios, a otros tiempos, porque independientemente de que estemos grabando en este momento, en el aquí y el ahora, este programa, tu programa, Serena Conversación del Alma, que he abierto en mi canal de YouTube especialmente para ti, eh, sino que puede ser visto en otros espacios, en otros tiempos. Entonces, qué hermoso es hablar desde el alma y hablar desde el ser, desde el arte de vivir y justamente acompañados por las reflexiones y el trabajo de investigación académica de mi gran amiga, la doctora Minerline Bracamonte, que me acompañó en mi formación académica cuando estudié en la Universidad de Carabobo, en Venezuela, en el doctorado. Así que bueno, quiero darte las gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación, por verte reír, por verte brillar, por verte esa alma establecer contacto conmigo para hablarle a otras personas de eso hermoso que estás investigando, que estás trabajando, que te ha llevado la vida a integrar a tu alma y llegar a otras personas. Cuéntanos. Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, primero que nada, mi abrazo contigo, mi querida y amada América Belinda. Es para mí un honor y un placer compartir con reciprocidad, aparte del vínculo afectivo y el respeto desde lo académico, y cuanto en tu trayectoria has logrado en este transitar, pues estar compartiendo con este espacio y que podamos extenderlo, dilatarlo un poco más allá de los límites geográficos sin fronteras, para que el que nos pueda oír, nos pueda sentir, nos pueda amar, pueda comprender esta transición del ser ante el poder, que es lo que quiero conversar en el día de hoy, socializar en este momento contigo y con todo aquel que nos escucha y que sé que de una u otra manera va a abrir el espacio de mayor grandeza que el hombre puede darse, obsequiarse a sí mismo, como es el espacio de su propia reflexión. La reflexión nos lleva mucho más allá cuando hemos venido transitando por una academia, cuando hemos venido transitando por la experiencia de la vida, que es valiosa, porque la experiencia de la vida nos lleva a lo que es el arte de vivir. Un arte de vivir donde se ríe, donde se sufre, donde se siente, pero sobre todo donde podemos transformar nuestras emociones para ser una vida distinta a la que nos va a garantizar ese bienestar y esa calidad de vida que todos merecemos. ¿Qué te parece este ¡Qué preámbulo? hermoso! Bueno, digno de ti, qué hermoso, ¿sabes? Porque es que justamente eso, ¿no? Y que más allá de los títulos de la academia, es esa sensibilidad de existencia para con el prójimo, para con uno mismo, es esa compasión que acompaña nuestro ser y nuestro hacer en la cotidianidad, en todas las actividades que hagamos, enfrentando las experiencias y quizás las circunstancias que tengamos que vivir, porque allí es donde está la diferencia, ¿no? La diferencia cuando tú atraviesas momentos complejos y te mantienes centrado, ecuánime, en luz.
en luz de vivir, porque estás en plenitud con el Creador, con el ser, que habita así es, también en ti. que Sí, habita y cohabita en nosotros. sí. Así es, mi doctora. Fíjate que en una oportunidad leí algo referente a que hay personas que transmiten luz, otras lo oscurecen todo solo con su presencia. Nosotros, de esa luz que se expande, de esa luz que llega mucho más y que te puedas transmitir y que llega al horizonte, a ese infinito, donde tú puedes llegar también mirándote como que si te estuvieses encontrando contigo mismo Así es. y con todo lo que traes, con todo tu sentir, con todos tus proyectos de vida, esa homeostasis entre tu ser con tu universo. Eso, por allí vamos, ese es el camino, ese es el camino. Claro, y qué hermoso ese término que lo traes a cotación, esa homeostasis contigo y el universo, porque pues a veces estamos andando, ¿no? En nuestra cotidianidad y tratando de acompañar a otros, porque es una experiencia humana el darnos cuenta que tenemos esa solidaridad de existencia en nuestro quehacer. Y bueno, independientemente de la formación académica del otro, esa homeostasis se da, esa relación con el universo se da, porque es propio de quienes existimos en, en este ecosistema, en este planeta, en este universo. Es propio. Háblanos un poquitico más de ese darte cuenta, de esas reflexiones a las que has llegado en estos últimos años. Bueno, en esta transición, sí. En esta transición, después de haber entrado en la etapa de jubilación de nuestra alma mater, una Ujú. jubilación que ha sido activa, porque activa en el buen entendido de que me he dedicado a escribir, me he dedicado a revisar, a encontrar respuestas, porque se vivía desde la prisa para el resolver en la academia, y ahora se vive desde la serenidad, desde la paciencia, desde la prudencia, y encontrando respuesta a todos esos elementos que de una u otra manera nos llevan a esa homeostasis de la que estamos conversando, porque es cuando caemos en cuenta de que la homeostasis es sine qua non, es el equilibrio que debes de encontrar no solamente desde el sí mismo, sino hacia el sí mismo, tal como lo habla Maturana, como lo habla Varela, cuando aborda lo que es la autopoiesis, desde ese sí mismo al a sí mismo, a ese a sí mismo que yo lo interpreto a lo que haces. Y allí entonces encuentras esas experiencias, encuentras de que en esa reflexividad formativa encontramos un poder del que nunca nos habíamos percatado, un poder inclusive en siglas y un poder en sigla que nos lleva a un poder del ser desde la fenomenología, desde los estudios valiosos y desde las enseñanzas de maestros como Husserl, Heidegger, y en lo sucesivo como otros compañeros de vida, compañeros de trabajo, fenomenólogos como Wilfredo Lanza, como Franklin Machado, que estuvieron y que lo ponían a la orden de la academia Ujú. para que todo desde allí pudiéramos pisar ese suelo fenomenológico y pudiéramos abordar un suelo epistemológico en el saber de ese poder del ser. Cuando yo hablo o cuando me refiero a ese poder en siglas, tendríamos que visualizarlo así, poder en sigla, P.O.D.E.R. Un poder en sigla. No se trata de ninguna receta culinaria,
ni de ningún modelo a seguir, sino que el ser debe encontrar en sí mismo esos elementos y traerlos consigo y operacionalizarlo desde ese sí a ese a sí mismo. Hola. Hola. Estamos con un poquito de... Nos eh, lleva a conocer. sí, Sí, vamos a deconstruirlo. sí. Vamos a deconstruirlo para entrar en lo fenomenológico. Ajá, es importante refrescar un poquito las últimas frases que dijiste porque hubo una interferencia de comunicación. Entonces, para refrescar un poco esa última parte. Ok, vamos a recapitular. Ajá. Entonces decía que existe un poder en siglas, que nos lleva a un poder de la verdadera acción del sí del hombre, del sí a la sí, para verdaderamente lograr lo que Maturana nos presenta como teoría y nos explica de lo que es la autopoiesis y lo que Varela más tarde dilata desde ese mismo fundamento, pero que si revisamos a bien fundamentos anteriores de la filosofía o con reciprocidad, encontramos que la filosofía desde la fenomenología, que es conciencia de la conciencia, el Sudein Sache, ¿verdad? Referido específicamente al ser, encontramos que ese poder en sigla nos lleva al poder de la acción del hombre desde el sí al a sí mismo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ese poder en sigla, si lo deconstruimos, atendiendo muy bien a otro gran maestro, a otro gran maestro del que en esta transición de búsqueda hemos encontrado muchos elementos. El padre de la deconstrucción, el padre de la deconstrucción nos señala que no solamente lo escrito, no solamente el texto se sino que va mucho más allá del texto. Y entonces nosotros inferimos, ¿verdad? E interpretamos de que esa deconstrucción debe ir hacia nuestras propias acciones, las acciones propiamente dichas, desde ese poder, desde esa acción que se ejecuta, desde esa experiencia que se vive, donde inclusive se cometen errores, donde inclusive, pero que hay un aprendizaje de vida y que ese aprendizaje de vida nos lleva a consolidar ese poder en sigla y más tarde ese poder de vida, ¿ok? Qué hermoso. Entonces, Qué hermoso eso. Sí, 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 sí. porque pues Entonces, estamos hablando partiendo justamente, de allí, ajá, de esa deconstrucción, encontramos que la P del poder es propósito. Somos propósito, propósito de somos existencia. somos, somos creación, somos amor, como he aprendido de mi maestra Belinda, somos una partícula de amor. Una partícula Estamos, de amor. sí, estamos llenos de compasión, estamos llenos de amor por ese prójimo, por ese hermano de vida que encontramos y con quien nos corresponde compartir a diario y crecer al lado del otro. Y estar bajo su luz y con nuestra propia luz también ofrecer esos destellos y esas huellas, ¿verdad? Que van a dejar el camino, como tú señalabas, no importa que ya no estemos, pero este espacio está aquí y se queda Y para se la queda vida, para la para la vida, vida, para y se queda para la vida. reflexionar en lo que quiera. Entonces, luego de ese punto, viene otra letra. Ajá, entonces ese propósito me lleva al reconocimiento para alcanzar ese fin, me lleva al reconocimiento de que necesariamente tiene que existir un orden, un orden. Orden, correcto, Hay una norma, un orden. El orden te lleva
vamos a señalar en un primer momento a lo sistemático, al reconocimiento de lo estético inclusive. A la disciplina, ¿no? A una disciplina. Exacto, pero previo a la belleza, a lo estético, y paralelo a la estética, paralelo al equilibrio, al orden de la norma, a la disposición, a la ley, porque no nos podemos soslayar, ni podemos ir transgredir, ni ir mucho más allá. Entonces necesitamos siempre el orden. Pero cuando nosotros reflexionamos en ese orden estético, en ese orden de la belleza, en ese orden de la norma, en ese orden del equilibrio, en ese orden que nos lleva a encontrarnos con nuestro hábitat, en nuestro ambiente, en el aquí y en la ahora, en lo que tenemos, en lo que disfrutamos, en lo que compartimos, en lo que socializamos, en lo que hacemos y lo que dejamos para que otros puedan crecer al lado nuestro, encontramos que ante ello hay una decisión, una decisión, una decisión, un término que es sumamente importante, que desde niño nosotros como padres, nosotros como abuelos, como abuelas, nosotros como esa tía conscida, nosotros como esa amiga de vida que nos acercamos a nuestro hermano de vida y encontramos que esos chiquitos están allí creciendo, pues es necesario que desde temprana edad, así como se les enseña a decir mamá y papá, y te quiero, te amo, gracias, que son elementos y principios básicos y sine qua non en la vida del hombre. De la convivencia. También de la convivencia, de la cotidianidad, del vivir, de ese arte de vivir, porque es un arte de vivir, también tenemos que enseñar a parafrasear a ese chiquito de deci, y después sion, decisión. Y esa decisión es porque es sumamente importante de que el proceso evolutivo del niño comience con ese asidero de la decisión. Porque la decisión del hombre te lleva a ser asertivo, ser pertinente, te lleva a veces al equívoco, te lleva al éxito, te lleva a reconocer en el otro elementos que debe traer consigo y que debes de fundamentar para dilatar tu visión y tu enseñanza a otros. Claro. Pero por sobre todas las cosas, la decisión te lleva a tener responsabilidad, a asumir un riesgo y una renuncia. Tres R's en esa decisión, ¿verdad? Y es una decisión que requiere la utilización de tus dones como ser humano, porque te permite entonces para poder decidir, tienes que analizar, tienes que hacer catarsis de qué es lo que tienes al frente. Correcto. Para poder tomar. Yo diría, es correcto. Yo diría, mi doctora, que más que analizar, de construir como el padre de la construcción lo señala Jacques Derrida. Como lo señala Jacques Derrida, que la deconstrucción te lleva al desglosamiento y el desglosamiento te lleva a encontrar elementos no solamente de lo que se escribe, sino de lo que se hace, de lo que se decide, de lo que de una u otra manera te va a llevar finalmente a reconocer de que has asumido un verdadero arte de vivir, un verdadero arte comprensivo de esas esencias, de esa deidad, desde esos noemas del pensamiento, desde esas intenciones que se convierten en noesis y desde esa cosa que no es otra cosa que la sachet de vida, de la vida que
hay y donde se encuentra el ser con todos sus elementos, con todos sus principios, pero sobre todo con ese primer nivel de conciencia que es sumamente importante, que es denominado, según Husserl, como la conciencia, como el comprender. Ese primer nivel de la conciencia es la comprensión. Claro, es eso de darte cuenta y estar atento de que tus decisiones están asociadas a tu propósito de vida y que esos propósitos de vida, obviamente, para hacer tus decisiones, tienen que estar enmarcados en una norma. Qué cosa tan hermosa cómo se va construyendo y deconstruyendo una idea y una reflexión el día de hoy. Y El día de seguimos, hoy y seguimos, seguimos. seguimos con esa deconstrucción, Sí, seguimos haciendo honor al maestro Allende Derrida. Ese desglosamiento no está divorciado de la autopoiesis, no, muy al contrario, está con una sinapsis, pero con una sinapsis como la conocemos, como su misma definición que manejamos desde la biología, ¿verdad? Que sí, manejamos desde las ciencias médicas, esa comunicación tan estrecha entre una dendrita y otra, esa autopoiesis, ese sí mismo, ese a sí mismo, con ese poder en sigla, con esa deconstrucción desde el propósito, desde el orden, un orden sí. divino, un orden sagrado, un orden de vida. Perfecto, un orden perfecto. Y es una cosa que quiero aprovechar esta ocasión de que mencionas justamente a las células del sistema nervioso, que son las neuronas, para referirte a esa sinapsis y a esa relación con las dendritas, porque justamente pues desconocemos ese mundo microscópico que está dentro de nosotros, que es donde se produce esa relación primaria de existencia, en esa pequeñez que es una grandeza y que obviamente también se expresa en el universo porque hay una relación similar. Entonces, y ahí la importancia también de hacer mención a, o invitación a quienes nos escuchen de buscar la terminología, de buscar información, ir un poquito más allá, porque ese don de investigar, de conocer, de saber, es parte de la invitación de tu programa, que es una serena conversación del alma. Es una forma distinta de llevar un encuentro formativo desde la informalidad, desde esta autenticidad con la que estamos conversando el día de hoy de unos temas tan profundos, tan eh, asociados al saber originario, al saber erudito, que definitivamente si todos estamos en esta búsqueda de formación, hacemos de este mundo un mundo perfecto, porque lo somos perfectos. Entonces, esto es una invitación para ir eh, creando esa sinapsis entre lo que ya conocemos como seres humanos, lo que hemos investigado y sobre todo, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de saber esto? Exacto. Sí, cuando te refieres a ello, es correcto. Nada de lo que hemos en esta transición de vida, todo cuanto ha llegado a nosotros, todo el saber, por pequeño que sea, todo tiene y todo encaja en este haber de vida, ¿verdad? Fíjate que cuando hablabas de esa comunicación estrecha, cuando lo mencionabas, de eso que nosotros tenemos dentro y que a veces ni siquiera nos percatamos y lo reconocemos, el trabajo que hace esas dendritas y esos azones para que el impulso nervioso viaje a través en milésimas del tiempo.
en esas milésimas del tiempo y en ese tiempo que pasa y que ese tiempo es perfecto porque es un tiempo que de una u otra manera deja en cada ser es muchas enseñanzas. Si retomamos el preámbulo anterior, cuando veníamos entonces hablando del poder en siglas, que hablábamos de la decisión, ¿verdad? Ujú. Encontramos, bueno, pero todavía nos falta ante esa decisión y ante esa deconstrucción y ante esos elementos de nuestro sistema nervioso que estamos conectados, porque no podemos soslayar que somos energía vital, tenemos una Así, energía que nos permite movernos, que nos permite desplazarnos, que nos permite tener acción desde nuestro cuerpo, desde nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que de una u otra manera, también desde la conciencia, recordando a Platón cuando nos refería ese elemento tan significativo y tan trascendental como es el nous, y que este programa se llama Serena serena Conversación conversación del con el alma. Alma. El nous significa alma, desde lo filosófico. Es el punto máximo de inteligencia del hombre. Ese nous que tenemos cada uno de nosotros y ese nous, esa alma que hace que ese poder se deconstruya y se construya para un poder de acción, para un poder de consolidación del arte de vivir. Y cuando nos encontramos en ese punto, mi querida y amada doctora Belinda, no podemos entonces desconocer lo que son las emociones. Las emociones. Las emociones tienen una relación directa con esto que veníamos señalando de este impulso nervioso. Las emociones son las responsables del arte de vivir. Las emociones es lo más hermoso que el ser pueda sentir y experimentar, pero también nos puede llevar a construir nuestra propia trampa de vida. Y aquí, en este espacio de conversación del alma, no queremos hablar de trampas de vida, porque No. estamos con un público, estamos con unos seres que estamos ganados para el amor, para la bondad, para la misericordia, para la compasión. Estamos Así llenos, es. estamos en una revisión intertextual ya realizada, ya compartida, ya socializada, porque la hemos venido socializando desde las aulas universitarias y hoy la socializamos con todo aquel que nos escucha, de Sí. que ese nous del alma nos lleva entonces a esas emociones que también tenemos que enseñar a nuestros chiquitos, porque nosotros lo aprendimos un poquito después, o quizás lo recibimos también de nuestros padres. Yo estoy segura que tú lo recibiste porque Claro que sé, sí. porque conozco el referente de tus padres, ¿verdad? Y Sí. mis padres que llegaron a celebrar 64 años de unión matrimonial, Qué 64 belleza. amándose, y hoy Wow. sigo teniendo a mi viejito conmigo, y sigue recordando a su viejito, y yo sigo recordando las enseñanzas de mi padre, y parte de lo que estoy conversando hoy es parte de esa enseñanza, la cual he hecho complementariedad con lo que he encontrado en mis teóricos y con lo que he encontrado en el haber de vida, en mis referentes de vida, en mis caídas de vida, porque también hay caídas de vida, pero también en mis fortalezas de vida, ¿verdad? Porque quien te habla, yo soy, yo soy mamá, yo soy investigadora, pero yo fui también, yo fui maestra, maestra desde el nivel de preescolar, maestra de un poquito más allá, maestra de muchas cosas Y y maestra. emocionalmente, mi profe, y emocionalmente, ¿cómo era ese ser? ¿Era cariñoso? ¿Era amable? ¿Era comprometida? ¿Cómo era ese ser? ¿Apasionada? ¿Cómo era? Ese, ese,
ese ser ¿O era cómo un es? ser, ese ser era y es un ser comprometido con la vida, comprometido con la vida, como te decía en el preámbulo, que me enseñaron desde casa, ¿verdad? Y que lo encontré en el arte de vivir y que encontré esa reciprocidad y que me di cuenta que necesitaba hablar el mismo lenguaje, como el tañer de las campanas, que tiene su propio lenguaje, ese tañer de las campanas cuando suenan, que nos trasladan y nos hacen irnos un poco más allá, ¿verdad? Y Y vivir y seguir. despiertan otras Exacto. dendritas y otras neuronas. Hacen otra conectividad, pero ya no una conectividad a nivel de lo digital, a nivel de lo virtual, sino a nivel del ser, a nivel del otro, del que está al lado, del que comparte, del que te da también parte de su luz, del que comparte y te hace crecer, del que te da la mano, del que te abraza con sinceridad, del que te ayuda y te sostiene, del que te da la mano, ¿correcto? Entonces yo decía, todo maestro, como recordando el gran maestro de maestros, como recordando a nuestro creador, que no se puede olvidar jamás y al cual hay que darle siempre gracias. Gracias por estar, gracias por ser, gracias por permanecer, que es lo más importante, porque en la vida lo importante es permanecer. Entonces yo te decía que ese yo soy es así, todo el que yo creo que no me voy mucho más allá ni exagero, yo creo que no especulo, yo creo que todo el que estuvo frente a mí, al lado de mí, el que me dio la mano, del que aprendí, porque yo aprendí mucho también de ustedes, de mis pares, de mis estudiantes, de mis discípulos, No sé. de todo aquel que llegó a aquella aula de posgrado. El que llega. Sí, el que llega con ese gran deseo y disposición de aprender y de compartir contigo un aprendizaje, no solamente de los fundamentos teóricos, sino el aprendizaje del arte de vivir, de comprender lo que se encontraba en los textos, haciendo reciprocidad y haciendo, vamos a señalarlo así, horizontalidad, como eso de lo que hoy llamamos dentro de esa corriente agógica la eutogogía, que no es otra cosa que aprendo siguiendo tus pasos, escuchando tu voz, escuchando tus enseñanzas, pero también aprendiendo de tu ser, de tu propio ser, de tu conciencia, de tu comprender, de tu entendimiento Como frente a la mirada del modelos. exacto, Sí, de la porque mirada de la es, cosa. es como modelos que vamos andando, como eso que yo siempre hablo de que somos partículas de amor, partículas energéticas. Entonces es como que si somos espejos unos del otro, creciendo, ¿no? Encontrándonos para moldearnos y brillar más y Y estar brillar más, conscientes de eso, ¿no? ¿Qué es pero brillar? ¿Y qué es brillar? Es dar, es construir, es transformar en amor, es, es, es limpiar, es un montón de acciones, como decíamos, desde el hecho de estar consciente de cuáles son esas decisiones que estás haciendo con tu propósito de vida, es asociadas a correcto. tu propósito de vida. Es transmitir, es lo más importante. Y después de Ujú. transmitir, es transformar, porque nuestro gran maestro nos llamó a la conversión, pero siempre hemos venido dándole respuesta a ese llamado y a ese exhorto, a que debe estar relacionado estrictamente con la evangelización de la palabra. Y no es solamente con la evangelización de la palabra. Para llegar a lo escrito, para comprender y entender la palabra, tenemos que transformarnos nosotros mismos para poder ser mejor, para poder ser mejores seres, para poder practicar las virtudes cardinales y teologales
que están y que de una u otra manera necesitan operacionalizarse desde ese poder en sigla, que nos lleva entonces a donde quedamos en el punto previo, a esas emociones, para transformar esas emociones en luz, en luces, en destellos, en dejar al otro lo poco que trae consigo, lo poquito, el poquito saber que aprendí en este espacio de vida, te lo quiero dejar, te lo quiero obsequiar. Y te lo quiero obsequiar porque necesito que también juntos podamos consolidar una luz mayor y que esa luz mayor entonces sea la luz del universo. ¿Me explico? Sí, Entonces, fíjate bien, perfectamente. hasta ahora hemos venido confundiendo y hemos venido cometiendo equívocos y hemos venido cometiendo tropiezos cuando los teóricos nos han venido hablando de las emociones y de la necesidad de controlar inclusive las emociones, porque hay que controlar las emociones, se dice, ¿no? Y se definen las emociones y se clasifican las emociones. No, las emociones no se pueden controlar. Lo que se controlan son los impulsos. Los impulsos son nerviosos y los impulsos son esos que viajan a través de esa dendrita. Las emociones se transforman. Las emociones se transforman porque las emociones transformadas son circunstancias distintas a las vicisitudes de vida. Las vicisitudes de vida nos llevan y nos pueden condenar a la trampa. Entonces, nosotros, yo ser, yo Miner, tú Belinda, que estamos conscientes de nuestro nous, que estamos comprendiendo el entender de vida que nos lleva a esas revisiones que hicimos, a esa esencia de vida de la que nos hablaba Husserl, ¿verdad? De la parte de Husserl y de Heidegger, que nos hablaba de lo eidético, y Husserl nos hablaba de lo comprensivo, y que finalmente hubo propuestas, y hubo una propuesta muy particular que compartí con mi doctor, con mi tutor Franklin Machado, de lo comprensivo y de lo eidético. Hay una gran necesidad de hacer ese binomio de la fenomenología para poder llegar a una verdadera conciencia de la conciencia, o sea, hacer fenomenología, pero también haciendo conciencia de la conciencia, hacer conciencia emocional. Necesitamos hacer conciencia emocional. Y esa es del poder, no es otra que emociones, emociones. Pero unas emociones las cuales debemos llevar atendiendo a los elementos anteriores, al propósito, al orden, a la disposición o a la decisión, ¿correcto? Ajá. Y la emoción propiamente dicha que viaja desde ese impulso nervioso hacia esa conciencia emocional. Esa conciencia emocional que nos lleva a ese verdadero equilibrio, a esa verdadera homeostasis, y que no es solamente una homeostasis interna, sino que también entonces nos tenemos que encontrar con lo que nosotros conocemos como ambiente, ¿verdad? La teoría de las organizaciones nos la llama ambiente, el ambiente organizacional, pero nosotros desde lo personal lo tenemos que llamar lo externo, el ambiente, lo que nos rodea. ¿Y qué es lo que nos rodea? Nos rodean otros seres vivos que también Claro. tienen su propia energía vital, pero también tienen su luz por ser energía vital. Y esa energía vital nos lleva a interactuar, a socializar, A relacionarnos. a conectarnos con ellos, a hablar el mismo lenguaje con ellos, porque de lo contrario, si no hablamos el mismo lenguaje de las campanas, pues entonces estamos divorciados. No hemos No encontrado hay el equilibrio, no hay conexión de esas dendritas, no porque estamos hablando el mismo lenguaje, ¿correcto? correcto. Estamos lenguaje. Hay que hablar el mismo lenguaje. Y cuando encontramos que no hablamos el mismo lenguaje,
Hay que hacer es silencio. Silencio y escuchar al otro. Escuchar al otro. Y al escuchar al otro, deconstruir ese escuchar que se convierte entonces en ser, oír. Oír todo aquello que nos interesa y que hace comunión autopoética para poder hablar del sí mismo y del sí mismo, para poder hablar de mi ser y del otro ser, poder hablar de la otra, para poder hablar del respeto del otro, para poder hablar de mi respeto como ser, como persona, como lo que soy, como lo que te obsequio, como lo que te estoy ofreciendo, como lo que te estoy dando a mano para que caminemos juntos y podamos proseguir y hacer un camino juntos, ¿verdad? Claro, Entonces, allí encontramos que esas emociones nos llevan a la gran R que cierra el poder en siglas. ¿Y esa R a qué se referirá? ¿A qué se referirá? Esa R se refiere a una realimentación, porque todo sistema vivo, todo sistema de vida tiene que estar bajo un feedback permanente, es porque si no hay un cíclico, feedback, es, exacto, es cíclico. es cíclico. Si no hay ese ciclo, si no hay el respeto hacia ese equilibrio, si no nos realimentamos permanentemente con lo que el otro nos obsequió, con lo que yo pude aprender, con lo que socialicé, pues lamentablemente hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo. Pero como de aquí se trata de serena conversación del alma, mi doctora, y no hemos perdido absolutamente nada, porque perfecto es el tiempo de Dios y perfecto es este encuentro, y es de Perfecto, gloria, y es de bendición, y es de amor, y es así de es. bondad. Entonces, resulta que encontramos ante el reconocimiento del verdadero poder del ser. ¿Y cuál es ese poder del ser? Ya no en sigla, no señor, ya no en Ujú. sigla. Es un poder, entonces, que viene desde el arte de vivir. Es el arte de vivir, un arte de vivir que, entre comillas, tiene ese gran nombre tan hermoso que es experiencia. Experiencia de vida para la vida, de vida para la vida, porque la vida continúa, la vida nos interrumpe, inclusive por dejar de respirar, ¿ok? Estamos en un constante respirar profundo, porque si no respiramos profundo, mi querida doctora, no encontramos la paz en sí, no encontramos ese poder que necesitamos para resolver, para emprender el camino y para resolver cada vicisitud de vida y poder decir en cada momento, en cada caída, en cada prueba de vida, aquí estoy y continúo, aunque aunque el dolor haya sido profundo y aunque haya atravesado el nous de mi alma, pero hay algo mucho más allá que encuentro en ese mismo nous que me levanta, que me sostiene y que me dice, bueno, hay un propósito, hay una voluntad sagrada y esa se cumple, Así esa no la es. detiene, esa no la detiene nadie. Pero la vida continúa y en esa continuación de vida, ese poder, entonces se traduce en esa en esa gran fuerza intrínseca que tiene cada ser en sí. Y esa fuerza la encontramos en nuestro propio espíritu, en nuestro propio motor de vida, ese espíritu
que no se cae, ese espíritu que no se detiene, ese espíritu que quiere ir y encontrar en el horizonte e inclusive mirar más allá del horizonte, aunque el horizonte sea el límite, yo quiero conocer más allá de ese horizonte, no solamente para encontrarme consigo mismo y poder decir como Maturana dijo, hay autopoiesis desde el sí, sino llegar a la sí mismo y poder decir entonces que el arte de vivir me llevó hacia de vida desde el reconocimiento de un propósito, desde una oración permanente consigo mismo, porque no es solamente orar al Padre, para orarle y abarcarle de necesidades, de solicitudes, es orar consigo mismo, es orar consigo mismo para ordenar los noemas, los pensamientos, es ordenar tu cosa divina, tu sachet, que según Husserl la sachet es el objeto, para mí la sachet, la cosa, es la vida, es la vida. Entonces, es encontrarme con todos esos elementos y esa decisión o esas decisiones erradas, exitosas, como tú las quieras llamar en el tránsito de tu vida, decisiones que se cumplieron porque estaba previsto fuese así. Y esas decisiones son inclusive a que si hay algún momento de vida, porque es mentira decir que hay una hora en donde el ser muere. Eso es mentira. Eso existe para aquellos que son que no conocen la verdad, que todavía homicinos. están en su proceso para conocer Para mí la verdad. solamente es para aquellos seres que son homicinos, nada más, para aquellos que son homicinos. Para nosotros no, para nosotros no existe la muerte, para nosotros existe el proseguir, la vida, La la vida. transformación de la La existencia. transformación de la energía. Para mí existe la comprensión eidética, la esencia. Para mí existe el compromiso consigo mismo. Para mí existe la autopoiesis. Para mí existe el poder, desde el sí, desde el espíritu, desde la oración, desde la decisión, desde la transformación de las emociones y desde la realimentación de mi vida para la vida. Para mí existe mi yo junto a otros yo, mi Así yo de es. vida, mi yo de vida sobre otros yo de grandeza, que los que tuve oportunidad de conocer, de abrazar, de abrigar y de no dejarlos ir, porque no los dejaba ir, les decía constantemente, te quiero, porque antes se decía te quiero, hoy aprendí que se dice te amo, te amo, te amo. Entonces, ahora hay que decir te amo. Yo aprendí con mis hijos a decirle te amo, pero a los demás les decía te quiero, cuando se identificaba y cuando su luz se encontraba con mi luz, ¿verdad? Yo le decía a mi tutor, Franklin Machado, te quiero mucho, muchísimo. Le decía a mi amigo y hermano del alma y a mi tutor de vida también, Wilfredo Lanza, te quiero mucho. Y a veces no se lo decía, pero se lo decía con la mirada, se lo hacía sentir con la expresión, porque sentía como tanto respeto por el otro, por la que estaba al lado, que tampoco podía decirle mucho que te quiero y te amo porque me parecía que era una falta de respeto. Entonces, fíjate, pero ya hoy, en las transiciones del tiempo, arte de vivir me ha enseñado de que parte sin novedad, ya no hay, ya ese respeto trasciende más allá. No, yo te amo, a ti también te amo, Te la que amo está al lado. profundamente. Porque si él está al lado tuyo, es porque también es parte de esa luz, ¿correcto? Y Claro. porque hay una reciprocidad. Entonces, desde la fenomenología hemos aprendido muchísimas cosas desde esa filosofía que nosotros encontramos en nuestro programa doctoral,
que nosotros llevamos con esos fundamentos también de la escritura, desde Jacques Derrida, cuando empezábamos a escribir ensayos, cuando empezábamos a escribir artículos científicos y cuando decíamos, Dios mío, pero ¿cómo hacemos? ¡Qué broma tan difícil! ¿Qué el arte de investigar, cuánto cuesta? Y sin embargo, ¿cómo fuimos logrando al lado del otro? ¿Cómo logró tu tutor junto a ti hace 6 años, verdad? Sí, Construir un episteme, construir conocimiento, construir para comprender, para que desde allí se hiciese un suelo epistemológico y que pudieras partir de allí, dilatar tus noemas y hoy con todas tus enseñanzas, con todo tu aprendizaje, ¿cuántos seres no estás ayudando desde tu sabiduría, desde tu prudencia, desde tu fortaleza de vida, desde gracias, tu caridad, desde tu caridad, desde tu fe en ese yo gracias. en ese ciclo de vida, ¿verdad? Lleva inclusive a ir y ofrecer a otro sanación del alma y sanación del espíritu y sanación del corpus. Entonces, todo eso trasciende mucho más allá. Entonces yo decía en mi reflexión previa, bueno, yo no Esta voy a revisar nada. conversación, Sí, ¿cómo yo vamos no a voy a enfrentar esta conversación del alma? ¿Qué va a hacer revisar. aquí? Sí, sí, sí. Yo no voy a revisar nada porque yo voy a hablar como me lo dijo, como lo dijo mi doctora. Vamos a conversar sobre esas experiencias del arte de vivir, Miner. ¿Qué te parece? Lo que tú quieras. Del Este, alma. simplemente vamos a suscribirlas, ¿verdad? Vamos a suscribirlas allí. Vamos a suscribirlas allí. Y yo estaba muy segura de que esto me iba a llevar a esa deconstrucción de ese poder, me iba a llevar a hablar un poquito y a no desprenderme de esa fenomenología a la que amo. Sí, yo la amo también. De Y esas, te digo que es hermoso el hecho de no solamente haber leído y revisado todos estos teóricos que de alguna manera pues traíamos acotación, citando exactamente lo que decían, sino que ahora estamos dentro de esta fenomenología, viviendo y experimentando con nuestras propias experiencias de vida lo que es, ¿no? Pero con ese saber erudito dentro de nosotros, qué cosa tan bella que esta serena conversación del alma hoy se ha desarrollado con esta clase magistral que nos has brindado el día de hoy. Yo estoy feliz no solamente porque has traído a este espacio eh, unos saberes eruditos y unos saberes originarios, sino que también has podido traerlos a este diario vivir, a este arte de vivir, donde con un idioma sencillo puede ser comprensible para todos esas acciones que tenemos que observar y que tenemos que accionar desde nuestro ser. Realmente es hermoso y es hermoso porque cada detalle de nuestra experiencia de vida marca un porqué. Y cuando tú hablabas de las neuronas, eso me marcó muchísimo, ¿sabes? Porque, wow, yo empecé estudiando medicina, ¿no? Y empecé dando clases de biología. Entonces era un mundo tan maravilloso redescubrir las células ya como educadora, porque tratas de hacerle comprender a ese niño o a ese participante de tu clase lo que está viendo, lo que estás viendo y cuál es su trascendencia. Y luego cuando pues tienes otras formaciones académicas y tienes otras experiencias de vida y dices, pero si es lo mismo, si es la misma relación, ¿no? Si es la misma relación
con tus padres, con tus madres, con tu hermano, con tu vecino, contigo mismo, con tu pareja. Es lo mismo que hace la neurona. Entonces, es hermoso ver la similitud de las experiencias, porque ambas también somos orientadoras. Es correcto. Y es una hermosa experiencia el hecho de haber ejercido mi profesión de orientación o de orientadora en mi país, Venezuela, en nuestro país, porque pues te permitió, y en este momento histórico de grandes transformaciones, te permitió conocer todas las áreas, ¿no? Era estar en el aula de clase, en la casa del niño, con el doctor que atiende al niño. Estábamos en todas partes andando, ¿no? Revisando material teórico para poder llegar a esa familia. Y ese perfil del orientador es un perfil clave para darle forma a estos nuevos modelos educativos que requieren a grito un compromiso desde el alma, un compromiso desde el ser de cada uno de esos miembros de una institución educativa, porque en primera instancia cualquier educador es orientador por naturaleza, cualquier ser humano es orientador por naturaleza, porque es un modelo a seguir. Entonces, cuando tú te das cuenta o cuando las personas se dan cuenta de su responsabilidad como modelo a seguir, entonces decides y eliges revisar cada palabra, cada decisión, para que eso esté asociado con tu visión de vida, con tu propósito de existencia. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué existe? ¿Para qué hablas? ¿Para qué actúas de esta manera? Porque todo está relacionado con esas leyes universales, que es la que marcan realmente la pauta, ¿no? De la dinámica de la existencia sine qua non, como tú dices, quieras o no, es la ley la que manda, es la ley la que pone el orden tarde o temprano en todos los detalles y en todas las existencias y los momentos de nuestra vida. Y estoy muy feliz de que hayas el día de hoy aceptado acompañarme en esta serena conversación del alma, no solamente por esta clase magistral, sino porque tener el privilegio de conocer ese temple de mujer que eres tú, que ha dejado huella no solamente en el sector universitario, sino también en el diario vivir, ¿sabes? Esto es maravilloso porque este programa, esta serena conversación del alma, va a ser seguramente un modelo para otros. Y va a decir, ahí está mi profe, yo sigo, yo me despierto, voy a activarme. Y esto es justamente la dinámica de la vida, el ciclo de la vida, donde el cual estamos inmersos, estamos actuando en cada momento. Y Así te es. doy las gracias por aceptar y por brillar desde tu ser, desde tu alma. Gracias. No, la agradecida para la vida soy yo, la agradecida para la vida soy yo, por esta deferencia, por esta oportunidad, por este espacio. Y este espacio me abre y me dilata a otros. Fíjate que cuando hablabas de la orientación, yo decía, cuántas cosas, cuántos elementos, cuánto aporte podemos hacer a esa parte agógica que es nuestro asidero de partida, porque comenzamos siendo orientadoras, ¿verdad? Comenzamos siendo orientadoras y no podemos soslayar a esos maestros, a esos grandes maestros que estuvimos en nuestra alma mater, ¿verdad? Que siempre recordamos porque era el modelo a seguir, era lo que nos dejaban consigo y era el exhorto y el compromiso
de una Zulay de Betelmi, en aquella oportunidad de una Ujú. Ofelia Ramos, de un Julio González, de una Sí, Betty cómo Rosales, no. De Julieta Ruthman, mi prima. De Julieta Ruckman. Mi prima Entonces, hermana. ajá, entonces fíjate cuánta enseñanza, cuántas cosas, cuántas huellas y que es tan importante como tú lo señalas, porque todo profesional de la docencia dentro de sus roles, ya está establecido así en la parte de lo que son las disposiciones legales, cumple su rol de orientador. Pero qué tan importante es manejar y poner en práctica los fundamentos de una orientación desde un proceso de enseñanza para alcanzar grandes logros en el ser. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es que nos marca pautas y nos ayuda a desplazarnos en nuestro propio contexto para compartir y crecer al lado de otros y hacer que otros también crezcan al lado nuestro con reciprocidad? Pero qué tan importante es también para poder concluir de que también todo ello nos ha ayudado a un verdadero arte de vivir, un verdadero arte de vivir con probidad de vida, donde el otro nos recuerde con ese amor, con ese cariño que tú transmitías, con esa experiencia de vida, con el aporte que dejabas. Yo decía, es que cada experiencia tiene un aporte, cada experiencia de vida deja algo en el ser, pero también en cada experiencia de formación académica deja una enseñanza que trasciende y va mucho más allá para socializar con el otro y para llegar al otro y para compartir, si bien no cerca de ese nous, bien cerca de un corazón que late, de ese corazón que dice vida y de ese corazón que es capaz de decir, te quiero, te amo mucho. Te amo. Y es el milagro de hacer el amor, como lo El dice milagro. Carl Rogers, que es el creador de la orientación. Y es justamente pues caminando, ¿sabes? Caminando se hace el amor. Andando se hace el amor. En el diario vivir se hace el amor. Y hacer el amor así, en primera instancia, te lleva a una intimidad profunda donde solamente hay un encuentro de almas. Mi Es profe, correcto. mi profe Bella, en gratitud eterna de tenerte en mi vida. Gracias. Igualmente para mí, mi doctora. Y el exhorto es que desde un lenguaje sencillo, logremos siempre llegar al otro y dejar en el otro lo poquito que traemos consigo, nuestro amor. Así es. Imagínate lo inmenso que se hace. Es lo poquito, mi Lo amor. poquito y lo más grande. Y el amor, y el amor es tan grande, tan inmenso, tan infinito, llena todos los espacios, llena todos los espacios y te hace vivir verdaderamente con tranquilidad, te hace vivir con paz, te hace vivir con Saludable. sosiego, te hace Sal- vivir, en equilibrio te hace perfecto. vivir ser y de permanecer. Así es. Gracias, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias ti. infinitas. Y de verdad que, bueno, espero que tu programa de Serena Conversación del Alma, pueda dejar una huella. Y especialmente, no se trata de dejar una huella, sino de despertar esa partícula de amor que eres para que brilles en tu andar. Así que buenas Así noches es. o buenos días. Disfruta de tu programa. Esta otra oportunidad, estamos en el camino.